Continuamos avanzando en la mañana de la 104.7, 40 minutos pasan de la hora 8, temperatura elevada en la ciudad de Rocha, y ya estamos en contacto con Julio de la Llana, del Partido Humanista, de Unidad Popular, para estar hablando un poco de política ya a modo de cierre de año. Julio, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido. Bueno, quedó diciembre todavía, Altes, pero está... Estamos apurados por llegar a fin de año. No se apure. ¿Cómo le va? Ando bien. Bien. Ayer una persona te llama y te dice por qué... Porque es un poco una inquietud de un porcentaje de la gente de nuestro pueblo, con razón, ¿no? Bueno, y la inquietud es porque ella tiene relación también con la zona de Costa Azul, bueno, porque la comisaría de Costa Azul no tiene más personal, por un lado, y por otro lado la casita del Ministerio del Interior, la comisaría que había en el barrio del Hipódromo, porque no está en actividad. Y bueno, y ahí estuve explicando lo que la otra vez conversamos, ¿no? Por ejemplo, quién domina en las cárceles, por qué es. Yo le decía el hecho de la experiencia de vecinos alertas como hace como 30 años, ¿no? Y cuando existían los vecinos alertas, porque es necesario la colaboración de la población para atender cualquier problema, y bajo un problema de seguridad pública, bueno, cómo desmantelaron eso, ¿no? Porque en alguna medida la orden vino del propio Ministerio del Interior, y después, bueno, hacerle ver que sí, que en última instancia no hay una intención de corregir todo lo delincuencial que abarca muchas cosas. Sí. Y le hablaba ese detalle de cómo existían vecinos alertas colaborando con la seguridad pública en un momento que, digamos, comparado con lo que ya hoy está pasando, digamos que no era nada. Nada, no, por supuesto. Por supuesto. Bueno, mira, hoy sale una encuesta de equipos consultores donde señala que el 49% de los uruguayos dice que la inseguridad es justamente el principal problema del país. El 49% de los uruguayos. Sí, no hay duda ninguna, digo, porque aparte vivimos la presencia también de lo social. Gente en la calle, gente recorriendo los contenedores. Y dime una cosa, y eso no es parte de una cierta inseguridad, porque si una parte de la población está en determinadas condiciones, recurre a determinadas formas para poder vivir, bueno, es que andamos mal, porque la solución de fondo es una sociedad con trabajo, y ahí quisiera ya pegar un salto, ¿viste? Sí, antes que vayas al tema del trabajo, ¿te sorprendió las declaraciones de Yamondu Orsi de hace pocos días, que dijo que el tema de Bukele era para analizar? Mira, yo lo que creo es que hay una gran prensa que está dedicada hace décadas, y en estos últimos años más todavía, a entretener a la población. Entonces no hay cosa que no le sirva para agitar ambas hinchadas. Sí. La hinchada de quienes están y son afines a la mentalidad que tienen algunos integrantes de la coalición multicolor, y la hinchada de la coalición Frente Amplio. Es decir, lo que hacen es entretener a la gente, distraerla constantemente y no tener ningún planteo serio referido al país y a soluciones de envergadura, y que la gente empiece a razonar, porque una de las cosas que han logrado, que tenemos un pueblo que lamentablemente, y es triste tener que decir esto, es un porcentaje alto del mismo, está pensando poco, está razonando poco. Bueno, le han llevado a la gente a que crea, y lo cree, y no es un porcentaje despreciable, que va a solucionar sus problemas pidiendo plata a intereses del 30-50% de interés anual y más. Bueno, no seas malo. Tenés que volver a la etapa que los viejos te decían, bueno, cuando tengas algún ingreso tuyo, sea de la manera que sea, trata de ver qué
porcentaje puedes poner para el costadito, trata de hacer un ahorro, y con ese ahorro después, cuando vayas y tengas que comprar algo, hacerte valer en alguna medida, hasta pedir descuento, pero tener tu propia plata. Y ahora resulta que tenemos una inmensa mayoría de la población que le han hecho creer que pidiendo intereses de un promedio del 50% de interés anual, habiendo 5 de inflación, tú vas a ser feliz y vas a resolver tus cosas. Bueno, esto es triste. Y después, para completar esta tristeza, que no solo está en este punto, en cuanto a ignorancia, bueno, lo otro que hay que hacer, y seguir alimentando esa ignorancia, ¿cómo? Con entretenimiento, con cosas insustanciales, y agitando las hinchadas para que estén prontas ahí. Sí. Y tiene mucho que ver el tema de la educación. Mira, yo hace pocos días escuchaba a Richard Reid señalar algo que es así, el tema de la educación. Los gurises llegan al liceo y no saben, algunos no saben leer, no tienen comprensión lectora, y él decía, pero claro, y después se pretende que los políticos sean de determinada manera. No, los políticos son parte de esta sociedad. Bueno, no, yo creo que gran parte de los políticos ya pasan a otra categoría de a ver, pero los políticos, que la gente se queja de los políticos, pero los políticos no vienen en un plato volador. No, ese detalle es cierto, pero son políticos que sin venir de un plato volador son más ligeros que ya está, y eso que ya está le vaya. Yo me considero, porque eso también molesta, pero yo cada vez que hablo personalmente con alguien, yo me considero un hombre de pueblo, pero un hombre que se considera que la política es necesaria, porque hay políticas que destruyen a un país, y hay políticas que lo pueden recuperar y pueden hacer que sus ciudadanos de ese país estén bien, y que haya valores. No, todo esto está, digamos, hecho a propósito hace décadas. Sí. Y los políticos lo que tienen de zanahoria y bien buena es lo que ganan. Sí. Y todos ellos saben bien que la actitud, entre comillas, correcta, porque es totalmente incorrecta, a actuar es obedecer lo que viene de arriba. Y es claro, ahí sí se conforman con lo que llegan a presidente. Es lo que pasa hoy. Esto no quiere decir que no lo podamos cambiar. Llegan para estar al servicio de otros intereses. Acá se van una enormidad de recursos, primero que nada en pagar intereses y estar endeudados continuamente, que hacia ahí medio iba. Y después tener como proyecto de país entregarse al extranjero, porque es una vergüenza y es una lástima que la gente también se crea este otro cuento, que si no viene capital de afuera no tenemos capital. Y acá hay 44.000 millones de dólares, 44.000 millones de dólares de uruguayos depositados en nuestros bancos, estatal y privados, que son extranjeros. Y hay 62.000 millones de dólares, 62.000 millones de dólares de uruguayos colocados en el exterior. Entonces, y ni hablar de otras cosas que podría hablar y tengo que ir despacio siempre. Entonces, acá tenemos un país inmensamente rico, pero dedicado a que todos nuestros recursos están puestos al servicio de capitales extranjeros. Básicamente, eso quiere decir que no hay acá uruguayos poderosos que lucran, que hacen dinero. No, los hay. Hay unas 1.000, 2.000 familias que en alguna medida son dueñas del Uruguay. Y el tiempo no da porque entras a conversar y te das cuenta que se van los minutos y no logras expresar cosas que tenemos una idea distinta y queremos que esa idea, por lo menos por ahora, por un porcentaje de la población, entienda que hay otras políticas a practicar. Acá vivimos endeudándonos continuamente. Ahora la deuda se puso en un tope de 3.500 millones de dólares para pagar intereses y cubrir el presupuesto. Y esto se hace a propósito, y no es que el político de arriba no sepa y el que está más abajo no sepa que esto está mal. Esto está mal. ¿Nosotros en qué pensamos?
Se puede, aparte del dinero enorme que tenemos en el país, se puede emitir dinero. Acá hay las tres condiciones para emitir dinero. Pero ¿emitir dinero para qué? ¿Para pagar deudas? No, para crear trabajo. Se puede emitir el 5% del Producto Bruto Interno. Ponerle un Producto Bruto Interno bajo a Uruguay de 70.000 millones de dólares. Quiere decir que un 1% son 700 millones de dólares. Y un 5% son 3.500 millones de dólares, que pueden emitir incluso por 5 años consecutivos. Y eso es lo que piensa el Partido Humanista dentro de la Unidad Popular, entre otras ideas, que hay que emitir dinero porque es viable, es posible, para crear trabajo. 50.000 empleos por año, a un promedio de 1.500 dólares por mes, nos sale 900 millones de dólares. 900 millones de dólares, pero he emitido 3.500. Me quedan 2.600 millones de dólares en pesos uruguayos para hacer la infraestructura necesaria y tener una industria nacional. Nosotros lo que tenemos que recuperar son de 200.000 a 300.000 empleos teniendo industria nacional, haciendo 20.000 autos de los 50.000 que compran los uruguayos por año hoy, haciendo 20.000, teniendo fábricas de vidrio de nuevo porque es viable con 100 millones de envases, inclusive la leche hay que volver al envase de vidrio. Y todo esto ¿por qué? Podría intentarse otro tipo de envase como con cáñamo o algo, porque ir hacia lo natural, porque la población debe de saber que a partir de esta proliferación de envases de plástico que causan contaminación y polución, a su vez nos estamos enfermando. Sí, el plástico de frente, y vaya a internet, escuche bien la palabra y vaya a internet. El plástico desprende un elemento tóxico, bifenol con B larga, bifenol A, que causa cáncer. Aparte, se ha comprobado estos últimos años que el plástico desprende nanopartículas también hacia el líquido que está allí adentro, que provoca cánceres en el cerebro. Entonces, hay que ir hacia una industria que también incluye el papel. Con menos de 2.000 hectáreas de eucaliptus, nosotros teníamos papel de todo tipo. Hoy tenemos 600 veces más eucaliptos plantados que lo que precisamos para tener nuestro propio papel, que además hay que ir pensando en el cáñamo. Hay otro elemento, la planta de cáñamo, hay otro elemento para que la población busque en internet las enormes propiedades que tiene el cáñamo. El cáñamo incluso fertiliza la tierra, la airea, porque la tierra es un ser vivo, y permite que ésta tenga mucho más productividad, porque tenemos que terminar también con todas estas semillas transgénicas, con todo esto relacionado con el veneno que se le suministra a las plantas para que puedan sobrevivir a partir de esa semilla que no sufre el embate de esos venenos, de esos químicos. Y bueno, y eso es la situación que en parte estamos terminando y viviendo hoy, que tiene que ver mucho con la proliferación de enfermedades que tenemos de todo tipo, entre ellas el cáncer y entre ellas el autismo. Porque date cuenta que el autismo, hace unos 30 años atrás, cada 10.000 recién nacidos había un autista. Hoy pasamos a tener 44 autistas y viene creciendo cada 10.000 recién nacidos. Entonces hay que ir pensando en tener trabajo, tener cultivos orgánicos y sanos, que hay que ir agarrando más experticia, porque ha sido parte de lo que han hecho que no sepamos ya plantar como se plantaba antes, de manera natural, y no había ninguna calamidad en alguna medida. Entonces son miles de cosas que hay para hablar. Entonces el país precisa una industria. El país, de todas maneras, que dicen que no crecemos, hay 4.000 hogares todos los años para atender, 4.000 casas para hacer. Es cierto que parte de esas familias son monoparentales, un porcentaje alto, que es la madre con hijos, sí, pero son 4.000 viviendas que hay que hacer todos los años, que hay que hacer todo lo que tiene que ver
para una construcción de calidad, que también implica toda una cantidad de trabajo. Pero son además 4.000 viviendas, 4.000 hogares que precisan electrodomésticos. Y eso hay que fabricarlos acá. Y eso es viable. Y eso es posible. Entonces, son estas las cosas que plantea el Partido Humanista y el conjunto de la Unidad Popular, que hay que buscar salidas, que la salida es empleo. Y a partir del empleo, esa preocupación que con razón tienen los uruguayos, casi el 50%, de evitar este problema de inseguridad que se vive, bueno, lo empezaremos a atender. Es claro, hay que atender la adicción, hay que atender ya el círculo delincuencial que está instalado, y eso, entre otras cosas, que no lo podés abarcar todo en pocos minutos, implica otro procedimiento en las cárceles, que allí en las cárceles haya, para empezar, tranquilidad, orden, tratando como corresponde respetuosamente al delincuente, por más que haya cometido un delito, es un ser humano, pero lo primero que hay que tener son celdas en abundancia para que allí haya un orden que permita la rehabilitación. Mientras allí dominen los brazos gordos, como le gusta decir a usted, Alté, y se dedique a ver una continuidad en el delito, que el 70% reincida, esto no hay salida, y la gente tiene que razonar de estas cosas. Y todo esto es viable solucionar. ¿Es malo un mundo que las cosas anden bien, Alté? No, por supuesto. Yo mira, acá estoy escribiendo, aquí, Julio de la Llana, el título. Julio de la Llana está proponiendo el país de las maravillas. Bueno, sí, está bien, porque eso es como la gente ve las cosas, porque le han acostumbrado. No, pero sabe, yo siempre se lo digo a usted, el único que, yo al único que escucho hablar de esto, que esto, ojo, esto coherente lo que usted dice, es a usted, más nadie habla de esto. Pero atiéndame, mire, el tiempo no da para nada, yo creo que la gente entienda, que entienda ese detalle, que el tiempo no da para nada. Para mí, con cualquiera de los periodistas de Rocha o de todo el país, me encantaría estar un poquito más de tiempo. Vengo de hacer una entrevista hace 2 días que duró 2 horas, 3 horas, y hablé yo. Así que si quiere, está ahí la invitación para podérsela mandar. Bueno, nosotros vemos que se plantean cosas como imposibles, que están a la vuelta de la esquina ahí. Ahora, han logrado que la gente no crea eso, porque, por ejemplo, yo hablo en la industria nacional. Acá han puesto todas las vacunas, todos los antídotos. Lo primero que le dicen es que el mercado nuestro es chico y que no podemos tener una industria nacional. Altés, ¿usted sabe cuántos trabajadores industriales tenía el país en el año 1990? 450.000. Hoy tiene 160.000 y 60.000 de ellos artificiales, porque se mantienen en zonas francas, ¿no? Ahora, si había 450.000 trabajadores industriales, quiere decir que el país tenía industria de todo tipo, y era así. ¿Y eso qué quiere decir? Que nuestro mercado interno no era chico. Mire, la empresa AMBE, que está en Brasil, que está en Argentina, que estaba acá en Uruguay, tenía 700 empleos acá en Uruguay. En el año 2023, esta empresa ganó 17 millones de dólares. Esta empresa se va a ir, ya está instalada en Argentina. Va a producir la cerveza que va a abastecer a Uruguay en Argentina. Y los 700 puestos de trabajo, que ya se perdieron 70 y pico de los 150 que había en Minas, van a desaparecer los 700 puestos de trabajo. Y usted puede creer que tengamos una dirección de la Federación Obreros y Empleados de la Bebida, bueno, ahí estuvo Richard Rey mucho tiempo, y un dirigente, el principal, Fernando Ferreira, que acepten, porque, ¿y qué argumentación tienen? Y a la empresa le sirve, dice ellos. Ese es el trabajador uruguayo que tenemos hoy en los sindicatos del país, con esta mentalidad. Sí, sí. Se sabe que a la empresa le sirve. Sí, sí. Y tenemos un gobierno, y tenemos trabajadores, para empezar, no todo el pueblo, ¿no?, que está en condiciones todavía de no tener ninguna
formas de organización, porque que nadie crea que nosotros somos ingenuos. Nosotros sabemos que si no hay pueblo atrás, no es posible realizar cambios, y sabemos bien la situación que hoy estamos viviendo, con el cuento que a mí no me hables nada, yo no creo en nadie, y bueno, digo, yo te firmo donde sea. Mientras sigas pensando así, esto es lo que va a ir estando cada vez peor. Bueno, y un Fernando Ferreira que al final tiene la mentalidad de las empresas. Hasta eso han logrado dentro del movimiento sindical. Acá se movió el movimiento sindical para traer las pasteras, como que fuera la solución del país. Y acá teníamos papel de todo tipo, con menos de 2.000 hectáreas de eucaliptus que hay que sustituirlas por el cáñamo. Otra vez vaya a ver a internet las enormes ventajas que tiene plantar cáñamo, las enormes ventajas que tiene. Bueno, incluso las velas de las carabelas de Colón, porque esto estamos en el cuento todavía de que nos engañan con espejitos, bueno, eran de cáñamo. Entonces, si nos habrán destruido los grandes intereses, especialmente de la mafia del petróleo, porque está atrás de la producción de todo, hasta de los medicamentos, que no fueron creando un mundo en parte artificial para hacer ellos ganancias, para hacer ellos dinero, a costa de todos nosotros, inclusive de la salud nuestra. Entonces, digo, tenemos hasta eso, tenemos una clase trabajadora del gremio de la FOE, que tiene cierto prestigio a partir de RIP. RIP daría para hablar mucho, hay cosas que son positivas, pero sí, otras... como todo. Está lo bueno y está lo malo. Entre otras metes que ya no va más el país de las chimeneas, ¿viste? Porque son agentes también que cumplen su papel a su manera, cada cual a su manera. Sí, Los países tienen que volver a tener chimenea. Y en ese aspecto, Altés y Gutiérrez, hay un ejemplo hoy en el mundo que hay que analizarlo y que nos ayuda a mostrar que es posible construir otras sociedades con pueblos, con trabajo y felices. Es el ejemplo de Burkina Faso a partir del capitán Ibrahim Traoré. No solo hoy es dueño del oro y de otras riquezas que tiene Burkina Faso, sino que y están construyendo un auto a partir de ingenieros burkineses, un auto eléctrico que en 3 horas carga para andar 330 kilómetros. Y es probable que superen eso. ¿Se da cuenta nosotros? Esos 20.000 coches que yo decía que tenía que fabricar, y no pude ni hablar ni cerca de todas las industrias que tenemos que recuperar. Tenemos que ir a esos 450.000 empleos, que aparte que haya avanzado mucho la productividad, que haya cierta automatización, que no hay, pero no hay que seguir por este camino de la inteligencia artificial y sustituyendo gente, y que esto es inevitable. No, esto no es inevitable. En la medida que nuestro pueblo piense como está pensando, termina siendo inevitable, pero esto no es inevitable, porque una sociedad, creo yo, es lo que nos enseñaban en la escuela antigua, que en 4º año ya teníamos hábito de lectura y comprensión lectora, en 4º año de escuela. Bueno, creo que esta sociedad la tenemos que construir entre todos. Bueno, y ahí por ahí pasa. Por ahí pasa. Burkina Faso, ya lo dejé anotado, voy a buscar información para más adelante, y en la próxima charla hablamos sobre este y otro tema. ¿Le parece? Porque ahora no tenemos más tiempo. Ya sé, Altés. Es corto, pero trata uno de hace un esfuerzo de ser lo más didáctico posible, y como terminamos este ejemplo de Burkina Faso, sí, creo que vale la pena averiguar en qué consiste y por qué existe el milagro que un país africano esté construyendo un auto eléctrico de calidad, y lo esté construyendo, y uno piensa, a partir de los ingenieros burkineses. No tendríamos acá que tener ingenieros, y ahí entraría en otro tema, y a decirte como en la universidad te entretienen y te ponen directivas para que vayas a ver el origen de la humanidad ahí en los mares, mientras por arriba y acá están ocurriendo cosas que precisan remedios, pero no son esos, son otros. Julio, muy amable como siempre, muy amable. Es un placer, y como siempre lo que les solicito
y que Carlito en eso es una maravilla de la ciencia. Un abrazo grande, buena jornada. Bueno, que pasen bien.